Bueno, ahora vamos a continuar haciéndole una mejora a nuestro proyecto que hemos estado trabajando en el proyecto de la librería. Bueno, vamos a trabajar también con el Team Service Foundation, una aplicación o servicio de online en la red de Microsoft. Esta página sirve para el trabajo de código fuentes en la red, para trabajar en grupos, ya sea de varias personas, utilizando el Visual Studio 2012. Incluso el 2010 tiene un poco de problemas, pero aún así puede trabajar en esta página. Bueno, en esta página, antes de empezar a trabajar con código fuente, se debe crear una página o una URL fija para el proyecto. En este caso nosotros ya las tenemos, nos lo guiamos con nuestro correo electrónico. Eso es lo factible de Microsoft, o sea que siempre utilizamos un servicio ligado a otro servicio. Iniciamos sesión con nuestro correo, nos debía a la página de Team Foundation, y aquí, como se darán cuenta, mi cuenta tiene formado dos URL trabajando en varios proyectos. En este caso hemos creado un proyecto con la URL fastfaxing.visualstudio, y en este trabajo de código fuente se puede trabajar entre 4 personas, o sea, agregando cada uno de sus correos electrónicos para que ellos ayuden a la modificación o aumento del código que se está trabajando. Mientras agregamos nuestros compañeros que van a estar trabajando en este grupo de la librería, le comento que cuando se va a trabajar en esto es que sea factible trabajar uno a la vez, o sea que puede haber problemas porque si trabajan dos al mismo tiempo en diferentes máquinas, suele pasar el error que uno se sube y la otra no, o sea, no va a haber actualizaciones de ambos en el mismo instante, o sea, online. Bueno, agregamos nuestros compañeros, en este caso las 4 personas más, y si agregamos una más, como nos damos cuenta, el Team Foundation nos va a cobrar por el servicio, o sea, entre 4 miembros va a ser gratuito el servicio, y más de 4, o sea 5, el servicio va a costar. Por ahora solamente constamos con un proyecto en la colección de Foul que vamos a estar trabajando. A continuación esperamos que carguen nuestro proyecto librería, para demostrarle que en el proyecto librería todavía no contamos con ningún código fuente. Bien, nos vamos a dirigir a nuestro código. Pasamos nuestro código y se podrá dar cuenta que todavía no aparece nada de código, o sea, solamente va a aparecer nuestra colección con unos pequeños parámetros o clases ya predefinidas cada vez que se crea un proyecto. Bueno, a continuación se le va a ir explicando poco. Hola, aquí en lo que es la página de nuestro Team Foundation Server, vamos a proceder a crear nuestro proyecto, que ya lo tenemos creado. Lo que vamos a hacer es no es el link. Tenemos que conectarlo con el Visual Studio. Aquí nos pide iniciar sesión con lo que es nuestra cuenta de Line. Está tardando un poco lo que es para iniciar sesión. Y nos sale de que algún mensaje, le ponemos que sí para poder continuar.
nos salió un error, fue porque la página tenía un error en el link. Entonces ahí sí ponemos nuestro correo. julitomasflow3@hotmail.com. Ponemos nuestra contraseña y ahí ponemos iniciar sesión. De ahí sí ya podemos continuar, ponemos aceptar, cerramos y esperamos a que termine de cargar. Ahí nos salen los proyectos que tenemos en nuestra página y ponemos todos, que en este caso solo tenemos uno. Agregamos un nuevo proyecto. Va a ser una solución en blanco. Ponemos agregar control de contenido fuente. Ponemos una solución de Visual Studio en blanco con el nombre de librería. Nos conectamos a esa carpeta de Visual Studio. De ahí ponemos ver Team Explorer y agregamos un nuevo proyecto que va a ser un proyecto de aplicación de Windows Phone, que va a ser la capa de aplicación, que va a ser la única que va a ser una aplicación de un proyecto con Windows Phone. Tendremos que crear 2 proyectos más. El resto serán aplicaciones de consola o bibliotecas de clases. Esta va a ser la capa de datos. Y vamos a crear otro proyecto más que va a ser la capa de negocios. Bueno, una vez ya estando aquí, lo que hacemos es en la página en la capa, en cada una de las capas agregar las referencias. Lo que es la capa de aplicación la relacionamos con la capa de negocios. Y la capa de negocios le ponemos referencia a la capa de datos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es establecer como proyecto de inicio la capa de aplicación. Con nombre de ensamblado tengo que ponerle librería EQ y luego el nombre del proyecto o de la capa en este caso. Ponemos librería.eq capa tal, en este caso librería eq.capa de negocio. Y en la capa de negocio vamos a agregar nuestras clases.
incluyendo lo que es el diagrama de clases, al cual le vamos a poner librería Ecuador. Aquí en el diagrama de clases es donde vamos a agregar todas las clases, comenzando con la clase cliente, a la cual más adelante le vamos a agregar los campos. Lo primero que vamos a hacer es crear las instancias. La primera instancia que vamos a crear va a ser de tipo pública y string. Va a ser para el nombre, donde lo único que ponemos a hacer es get punto y coma set. Es así como creamos nuestras instancias. En set tengo que llevar private anticipadamente, anteriormente a set. Cada clase tiene varias instancias, como nombre, apellido, dependiendo de los campos que tenga. En cada instancia siempre va a haber get y set. Entonces lo que hacemos es copiarle. Ponemos la instancia de correo. Vamos a poner teléfono. Teléfono es de tipo string, ya que siempre va a ser solo un número, a diferencia del correo, el apellido y el nombre. La dirección también puede ser tanto letras como números. Y ahí ya tenemos lo que son nuestras propiedades ya hechas en nuestra clase. Y lo que tenemos que hacer es agregar otras clases. Y en este caso es especificación cliente. Así hasta tener todas nuestras clases. En este entramos también así mismo al código. Vamos a crear también cada una de nuestras propiedades o instancias, donde ponemos la ID de la especificación cliente. Agregamos también como string el nombre, que son los únicos dos propiedades que tendríamos. La ID como tal sería entero, mientras que el nombre sería string, una cadena de datos. Bueno, ahora vamos a entrar a Visual Studio a seguir con nuestro proyecto, donde ya tenemos los proyectos creados, las capas. En la capa de negocios donde tendremos nuestras clases. Ahora vamos a crear la clase libro. Las clases por lo general se hacen de tipo públicas. Aquí es donde vamos a seguir creando nuestras propiedades. Ponemos la propiedad de autor, que es pública y como tal es string.
Continuamos con cantidad, que es un número solamente, por eso le ponemos de tipo entero. Generalmente las propiedades también son públicas. Tenemos la tipo categoría, a la cual se nos había olvidado el pequeño detalle de ponerle el tipo. Ponemos public, string, descripción. Ponemos la tipo string edición, va a ser la edición del libro. Ponemos el idioma, también string, el idioma que tiene el libro, ya que un libro puede estar en varios idiomas. El precio del libro sería tipo doble. Y también tenemos lo que es el título del libro por último. Ahora agregamos otra clase, la cual sería la especificación del libro. Así como tenemos una especificación del cliente, también un cliente puede pedir un libro por especificación. Lo puedes buscar por varias cosas, como por el título del libro, la editorial, que es lo que vamos a poner aquí como autor, también como la editorial. Y aquí también vamos a poner el título, que también es string. Hay un error ahí, tenía un guión. Bueno, aquí ya tenemos nuestras clases principales, donde deberemos tener un cliente y el libro, que es lo que vamos a vender. Ahora vamos a crear la clase autor. Lo que por lo general se puede encontrar en un autor es simplemente el apellido y el nombre. Generalmente no se encuentran muchos datos del autor que se pueden poner como propiedades en un sistema de librería. Vamos a agregar lo que es la clase de venta. Donde vamos a tener una cantidad, es decir, la cantidad que se va a vender. Sería el código, que también sería entero.
Bueno, en este caso hay códigos que son de tipo alfanumérico, en ese caso le pondríamos string, pero aquí solo le vamos a poner vamos a poner la especificación cliente, que esta sería como la clase. Ahí la tenemos. Vamos a seguir creando las propiedades. Bueno, sería más conveniente poner cliente que especificación cliente. Se pone así ya que todos los datos de la venta se van a sacar de las otras clases. También hacemos lo mismo con libro. Necesitamos vender un libro, sacamos todo esa información de la clase libro. La fecha no sé realmente si ponerla, por eso le puse como un comentario. Vamos a crear la editorial. Porque vamos a crear lo que es la ciudad de la editorial, donde está ubicada la editorial, en qué ciudad, y por obvia razón también la dirección de la editorial. El nombre de la editorial y como última propiedad sería el teléfono de la editorial. Vamos a crear otra clase donde estén guardados los datos de las compras. Aquí vamos a crear la cantidad que vamos a comprar, el código de la compra, la editorial, que es la que nos va a vender los libros, donde vamos a comprar los libros, y así mismo sacamos esa información de la clase editorial, y lo mismo hacemos con libros. Aunque fecha también lo vamos a dejar como comentario. Vamos a poner las evoluciones, las clases de evoluciones. Donde tenemos la editorial a la que vamos a devolver y el libro que vamos a devolver, que esto sería en lo que sean las clases. Se saca esta información de las clases.
Y así, como tenemos una devolución de compra, también vamos a tener una devolución de venta que nos van a hacer a nosotros, donde las propiedades que vamos a poner o instancias que vamos a tener son el cliente que nos va a devolver y el libro que nos devuelven. Que esta información, así como la de devolución de compra, también nos la sacamos de las clases. En lo que es especificación libro, como ya tenemos las clases creadas, las vamos a editar y ya vamos a sacar la información de las clases. Bueno, ahora vamos a comenzar a codificar nuestras clases, donde cogemos los datos de apellido, el correo, del teléfono y lo que es la dirección. Esos son los datos que tenemos arriba. Bueno, aquí vamos a poner inicializar nuestros campos con tis punto apellido igual apellido, y hacemos el resto con las demás variables. Tis punto teléfono igual teléfono, tis punto dirección igual, teníamos un error ahí, dirección igual dirección, y tis punto, eso no lo hayamos puesto, lo de especificación cliente. Especificaciones cliente. Punto especificaciones cliente igual especificación cliente especificación, perdón. Entonces ya tenemos un método, como podemos ver. Y lo mismo vamos a hacer con cada una de las clases. Tenemos public libro, abrimos llave y recibimos los datos de las propiedades. Descripción, string cliente, string edición, string llamada,
especificación libro. Lo que es idioma lo vamos a borrar. Y eso lo vamos a poner en la especificación libro. Y en libro lo que vamos a hacer sería agregar lo que es la especificación libro. Y ponemos get y private set. Ya hacemos lo mismo acá, this.cantidad igual cantidad. Y hacemos lo mismo con cada una de las instancias o las propiedades que hemos puesto. This punto descripción igual descripción this punto edición igual división. This punto doble punto precio igual precio. This punto especificación libro igual especificación libro. Y ahí ya tenemos nuestro método en libro. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el proyecto, donde ya hemos agregado ya los métodos a cada una de las clases, como podemos ver. Ahora lo que es la librería de negocio lo vamos a poner como nombre. Y así lo ponemos en cada una de las capas, en vez de capa negocio. Vamos a ir copiando el nombre y vamos a ir guardando. Ponemos que sí, hacemos lo mismo en editorial. Ponemos que sí, se hace lo mismo en compra. Se hace lo mismo en devolución de compra y en devolución de venta. Ahora en la capa de datos hacemos lo mismo. Pero ponemos capa de datos en vez de capa de negocio. La guardamos.
Guardamos. Ahora lo que hacemos es entrar a la página de Foxy, donde nos vamos a conectar con el Team Foundation Server, donde conectamos. En Team Explorer ponemos cambios pendientes, esperamos a que termine de cargar. Le vamos a capa de aplicación y establecemos un ámbito. Ponemos agregar solución al código fuente. Creamos una nueva carpeta llamado proyecto de librería. Ponemos proteger y se nos va a dar casilla proteger. Ponemos que deseamos continuar. Esperamos a que cargue y ahí se nos van cargando todas las capas y todas las clases que tenemos. Una vez que ya nos sale esto, nos sale que el conjunto de cambios 5 se protegió correctamente. Ponemos depurar, actualizamos la página de Team Foundation Server, nuestra página Foxy. Abrimos, vemos que tenemos la carpeta proyecto de librería y ahí están guardadas todas lo que son nuestras capas y lo que son nuestras clases. Como vemos, ahí están todas nuestras clases. Si abrimos una clase, en este caso la clase cliente, esperemos que termine de cargar. Podemos ver todo el código de nuestra clase cliente. Lo que no podemos hacer sería en este caso modificar. Vamos a equipo, a conectar y ponemos la dirección de Feinstein Visual Studio, donde conseguimos nuestras carpetas del proyecto. Vamos a cambios pendientes. A la parte de explorador de control de código, vamos a proyecto, obtener la última versión de la librería y agregamos en escritorio una carpeta llamada proyecto. Le asignamos y comenzamos a descargar la última versión del proyecto de librería.
Ya de una vez descargado, vamos a los cambios pendientes y esperamos que salgan nuestro proyecto. Vamos a abrir en proyecto solución y buscamos nuestro proyecto ya descargado. Vamos al escritorio, buscamos la carpeta project y abrimos nuestro proyecto. Esperamos hasta que se abra. Ya, ahí están las últimas modificaciones de nuestro proyecto. Vamos a lo que es al formulario, a hacer nuestro diseño. Abrimos en propiedades y cambiamos el nombre del formulario. Y colocamos librería. Vamos a todos los Windows de Ford y conseguimos nuestras herramientas para hacer el diseño. Seleccionamos el tag Control, donde nos muestra dos pestañas, y aquí vamos a comenzar a modificar. En la primera pestaña vamos a Code y le cambiamos el nombre en Text. Le colocamos búsqueda de libro. En la segunda pestaña le cambiamos con el nombre lo que es ventas, venta de libro. Para que cambie la pestaña, vamos en Name y colocamos los nombres de cada una de las pestañas. Por los momentos vamos a tener estas dos pestañas que son búsqueda de libro y venta de libro. Buscamos otra herramienta la cual nos permitirá tener otras opciones.
En este caso esta herramienta la omitimos y buscamos otra que nos dará mayor facilidad para utilizarla. En este caso utilizamos el menú String, elegimos menú String y comenzamos a colocar las opciones. Colocamos agregar cliente y modificar cliente. En este caso no podemos modificar lo que es todo el string. Y lo que hacemos es ejecutar el programa. Como podemos observar, están las dos opciones que hemos creado. Hemos modificado nuestro formulario haciendo las pestañas de venta de libro, cliente y lo que es libro, y tenemos las opciones en los clientes que agregar, eliminar, modificar. Y en libro tenemos en este caso grabar y buscar. Tiene el libro, título, autor, idioma, descripción, categoría, edición, cantidad y precio. En los de cliente tiene el número de cédula, el nombre, el apellido, correo, teléfono y dirección. Ya. En venta vamos a comenzar a modificar las cajas y le colocamos en name, le colocamos txt el título del libro, en el caso txt título. En autor, txt autor. Editorial, igualmente editorial. En cantidad modificamos tu caja con txt cantidad. En editorial, que me había olvidado, le colocamos txt editorial. En verificar ponemos bnt, verificar el autor. Y en la otra parte del cliente, el botón le va a colocar bnt, verificar el cliente. Comenzamos a modificar las cajas de texto colocándole txt teléfono en la parte de cliente, txt dirección, txt el nombre y txt la cédula del cliente. Dentro de esto conseguimos el Purity Box. Puede trabajar como una imagen o también así como un botón, y en este caso le ponemos pb vender, y en la otra imagen colocamos pb no vender. Y finalizamos ahí hasta por los momentos. Ya a continuación estamos dentro de ventas, verificamos si hemos colocado bien los nombres de las cajas. Igual en libro, lo que es pb buscar libro y lo que es pb guardar libro. En editorial y autor no tenemos aún los campos. En venta de libros verificamos si todo está correcto. Tenemos las pestañas de venta de libros, clientes, libro editorial y autor.
Iniciamos nuestro proyecto. Bueno, en este caso nos va a salir error por lo consiguiente vamos a la capa aplicación, damos clic derecho y establecer. Y se ejecuta nuestro programa. Llenamos lo que es el libro, título, en este caso programación, el autor Andrés, la editorial, manta, la cantidad colocamos de 1 y su stock en este caso está en 0. Ya es la cédula del cliente, vamos a llenarla. Solo los 5 primeros se pueden ver, los otros están en asterisco. Colocamos el nombre, la dirección del cliente y el número telefónico. Ya en este caso no están programados los botones para poderlo buscar los clientes. No hemos ingresado lo que es cliente. Ahí tenemos la opción de agregar, eliminar, modificar y buscar. Dentro del libro igual lo que es guardar y buscar. Finalizamos. Una vez hecho esto, vamos a solución de librería, proteger y comienza a cargar. Damos proteger y nos dice si desea proteger los 4 elementos los cuales hemos estado trabajando. Esperamos un poco. Y nos sale que el conjunto de 6 cambios está protegido correctamente. Ya una vez hecho esto, continuamos. Ok, luego de haber de algunos compañeros haber trabajado en nuestro proyecto, vamos a saltar al punto más importante, que es la base de datos. Bueno, en este utilizaremos la Oracle Database 11 Pre-Edition. Primero se debe inicializar la base de datos y luego en get, o sea en obtener la base de datos, get started, para que así la base de datos nos redireccione a una página, o sea, fija de nuestro computador mediante el navegador hacia la base de datos. Inicializamos con System nuestra password que nos pidió en el momento de instalación. En la aplicación Express vamos a crear una nueva base de datos. Podemos usar una nueva base existente, pero en este caso vamos a crear una que se llame de tipo Faxi, una aplicación Express con su nombre de librería. Una password que vamos a definir, no puede ser incluso puede ser la que se ha utilizado en la instalación, pero no es aconsejable. Confirmamos nuestra password. Luego de haber jalado a lo que es a la IP localhost, se ha creado nuestra base de datos Faxi. Vamos a una aplicación Oracle SQL Developer que se puede descargar desde la página oficial de Oracle. Hay que tener mucho cuidado porque hay unas que no contienen el JRE, o sea el JDK, que es similar, y hay un paquete que sí contiene. Eso se puede apreciar también lo que es en la parte de la página oficial de Oracle, que vamos a ponerle un sí para definir que ese rack sí contiene ese complemento, porque si no nos va a dar problemas.
Ya lo inicializamos. Cuando inicializamos nuestro SQL Deport, venimos y vamos a crear o hacer una conexión. La conexión va a estar orientada a la base de datos. Aquí el nombre de la conexión puede ser cualquiera, puede ser en este caso Faxi, puede ser el usuario Faxi de la igual manera, y la contraseña que le creamos en la base de datos. Ya, ahí abajo nos damos cuenta de otros parámetros, y probamos, dice que la conexión no ha sido correcta por la contraseña. Bueno, ahora hacemos la prueba y si nos conectó, vemos que está correcto, hacemos una prueba nuevamente y nos sale que está correcto. Guardamos nuestra contraseña para evitar perderla, conectamos y a continuación nos van a aparecer todos nuestros parámetros que vamos a trabajar: tabla, procesos almacenados, entre otros. Ha aparecido nuestra base de datos Faxi. Entramos y esperemos que cargue nuestro complemento para identificar las tablas. Y ahora vamos a pasar al punto más importante, que va a ser la creación de tablas y también enter de su proceso almacenado. Entonces vamos a continuar creando lo que es una tabla. Para eso lo podemos hacer mediante la carpeta tabla o creándolo directamente como tipo consulta. Vamos creando el cliente. Créate tabla cliente en este caso. Vamos a definir los parámetros que vamos a crear. En este caso vamos a crear los parámetros o los atributos que va a contener esta tabla. Vamos a crear cédula, varchar, entre paréntesis, bueno, no varchar en sí, sino número. O sea, porque el número de cédula va a ser, son solo números, no va a contener letras. Pero si le enviamos letras, nos va a dar error el proceso almacenado después o la tabla. Bueno, ahora lo siguiente es el nombre, de la misma manera como el apellido. Asimismo, es de varchar 2 de tamaño 20. Y vamos agregando poco a poco nuestros atributos a nuestra tabla. Luego que hemos agregado todos nuestros atributos a la tabla, tenemos que tomarlo en cuenta también que la dirección va a ser un poquito más extensa. Eso le damos 35. Luego a la cédula pongámosla más pequeña, porque a veces son pocos números, de 10. Y así ya tenemos nuestro algoritmo para nuestra tabla. Que ejecutamos esa instancia para ver si que se puede definir que se ha creado la tabla, y en sí se ha creado la tabla. Podemos confirmar en el árbol de carpetas o de tablas. Nos damos cuenta todo lo que contiene el cliente: cédula, nombre, apellido, correo, teléfono y dirección, cada uno con el tipo de dato del atributo. Asimismo, de la misma manera vamos a trabajar con la creación del proceso almacenado. Vamos a describir primero nuestra tabla cliente para verificar nuestro dato ingresado. Nos podemos dar cuenta que está cargando y va a demostrar todos los datos que están. Ahí está: nombre, cédula, apellido, correo, teléfono, dirección. Si creáramos una tabla desde el árbol de carpetas, nos podemos dar cuenta que así se puede hacer: ir agregando cada uno de sus atributos con su tipo, escogiendo. SQL solamente nos provee de pocos tipos de atributos, o sea, los tipos que va a contener un atributo, por eso se ven poco. Luego vamos a trabajar con el proceso almacenado sin antes hacer una
una inserción de un dato. Pero mejor que esto, para que se entienda mejor, vamos a pasar directamente al proceso almacenado, para que luego entiendan cómo funciona el proceso almacenado y en qué consiste el código. Así, de la misma manera, vamos a crear el proceso almacenado con el código create procedure, el nombre del proceso almacenado, agregar cliente en este caso, pasamos a la siguiente línea, abramos un paréntesis. De la misma manera vamos a agregar los atributos o los parámetros que va a recibir el proceso almacenado y vamos a ponerle en este caso todos los atributos del proceso almacenado. El PI es un número, entonces así vamos a seguir trabajando. Ya no necesita el tamaño porque se define en la tabla. Coma, separamos todos nuestros atributos por una coma. Vemos al siguiente, que es nombre, y así mismo varchar, apellido, vemos correo, teléfono. La P no significa nada, solamente es para diferenciar las variables de un proceso almacenado con respecto a una tabla. Asimismo teléfono de tipo número, y por último la dirección, o sea, el dato que nos está faltando para completar los datos de la tabla, porque vamos a agregar todos los datos de la tabla. Vamos con dirección tipo varchar, venimos y vamos a terminar el proceso almacenado cerrando primero esta parte con un paréntesis que habíamos abierto. Luego sigue con as, siguiente línea Belgin, y vamos a pasar aquí en esta parte, vamos a poner por mientras tanto null, donde va a ir todo el código, y antes de terminar el proceso almacenado se debe finalizar con un end que va a consistir en el nombre del proceso almacenado, donde decimos que el proceso almacenado ha terminado. Tenemos todo nuestro parámetro. Ahora vamos a hacer una inserción. La inserción va a consistir que se va a ingresar en la tabla tal con todos esos parámetros que están en la tabla. Siempre es en orden como aparecen los atributos en la tabla, porque si ponemos uno que no es en lugar de ese, va a salir incorrectamente ingresado. Por eso entonces hacemos insert into tabla cliente. Por lo general, no hay mucha influencia entre mayúscula y minúscula en nombre de las tablas, porque nosotros definimos con minúscula y el sistema nos traspasa directamente a mayúscula. Por eso es mejor escribirla con minúscula o con mayúscula, no hay duda en eso. Ponemos los valores que van a consistir en el orden que están, el nombre, apellido, correo, teléfono y la dirección. Así en orden va a consistir para crear eso. Ahora vamos a ver, así como les decía, todo va a estar en orden para que confirmaran cómo están. E incluso abajo se pueden dar cuenta que está todo en orden, porque si no van a salir los datos cambiados. Y ahora vamos a crear el proceso almacenado, pero nos da error ahorita por el tipo de letra que está en mayúscula. Le escribimos mejor en minúscula el resto y no nos da problema. En la parte de abajo de cliente nos podemos dar cuenta que nos sale un error. Entonces cerramos por punto y coma para definir que hemos cerrado el proceso almacenado, porque puede parecer que fuera. Hay que tener en cuenta que mejor es copiar el nombre del proceso almacenado para ponerlo en la parte de abajo, para ver si que no puede ser un error, y en ese caso si es que nos falta un código, pero nosotros ya sabemos que es el punto y coma que nos falta. Entonces solo lo hacía para verificar que el nombre esté correcto, porque si no se trata de otra cosa.
el proceso a agregar cliente sea compilado o sea agregado. Verifiquemos en el árbol de procedimientos, actualicemos y aparece correctamente. Podemos dar cuenta que está agregado. Para verificar un poco este tipo de procedimiento almacenado, los parámetros que pusimos como inicialización son aquellos que va a recibir cuando el .NET o otro lenguaje le va a escribir o a guardar un dato. En este caso vamos a utilizar solamente el insert, que va a estar en la parte del engine. Ese es como es el proceso que se va a realizar con las variables. En ese caso, si nosotros lo ejecutáramos así, nos va a dar error porque estamos ejecutando unas variables. Por eso ahora vamos a ponerles valores de la manera que correspondan a los atributos que están en la tabla. Vamos escribiendo con su ID, nombre, apellido, correo, teléfono y la dirección. Luego de haber terminado, vamos a ejecutar esta pequeña línea de código. La ejecutamos y nos podremos dar cuenta que una fila se ha insertado. No sé si algunos de ustedes hayan tenido experiencia haciendo base de datos con SQL Server de Microsoft. Como podemos dar cuenta, la interfaz de Oracle SQL es muy amigable y parecida incluso al SQL Server de Microsoft. Eso es lo ventajoso de esta base de datos. Incluso nos ayuda con código. Al parecer SQL Server no nos ayuda al momento que estamos digitando algo. En este caso nos está escribiendo tipo .NET o Visual Studio. Ahora nos damos cuenta que se ha agregado haciendo una select de la base de la tabla cliente, y nos damos cuenta que tenemos un dato ingresado en el cliente. Si queremos nosotros, o sea, si lo ponemos así, obligatoriamente tenemos que agregar todos los datos. Pero ¿qué pasaría si solo contamos con un usuario que tenga el ID y su nombre? O sea, lo enviamos así, nos va a devolver error. Entonces, para hacer esto, nosotros debemos, antes del values, definirle qué datos le vamos a enviar nosotros. O sea, definirle cuáles son los parámetros que van a estar dentro del paréntesis. Por eso le definimos que lo que le estamos enviando a la tabla es el nombre y es una cédula, o puede ser inverso. Entonces nos podemos dar cuenta que le hemos ingresado una fila más. Vamos a hacer un select para definir y ver todos los datos ingresados en la tabla. Podemos hacer para ver todos los datos de la tabla cliente. Ejecutamos esta línea y nos podemos dar cuenta que ya aparecen dos datos, uno que contiene todos sus datos y el otro que solo contiene dos datos. Bueno, lo más importante va a empezar ahora: cómo eliminar un dato. En este caso, si queremos crear un proceso almacenado así de manera temporal, como se puede hacer gráfico, se puede hacer, pero un pequeño error es que al momento que vamos ingresando nuestro proceso almacenado, agregamos un atributo, no podemos editar la parte del código. O sea, ¿qué quiere que haga el proceso almacenado? Por eso es mejor hacerlo con manera de código fuente, o sea, medio consola o consulta, como le quieran llamar cada uno de ustedes. Nuevamente vamos a crear un proceso almacenado, eliminar cliente. Vamos empezando con qué dato es el que va a recibir. Como es una eliminación, solamente necesitamos verificar un dato principal, el que no se repite. En este caso el ID. La ID es un parámetro que nunca va a repetirse, o casi nunca, porque así se puede repetir en algunos casos. Y así mismo se va a continuar siguiendo el mismo formato de realización del proceso almacenado. Por ahora utilicemos el null para no confundirnos y copiamos el nombre del proceso almacenado para evitar errores de digitación. Y vamos a hacer ahora nuestro proceso almacenado para la eliminación de un cliente. Escribimos delay para poder
eliminar, o sea, esa es la función que va a hacer el proceso almacenado, eliminar. ¿De dónde? De la tabla cliente. Bueno, estamos recibiendo el parámetro ID porque a eso lo vamos a buscar. CreateMoveWhere, o sea, para comparar, vamos a comparar el PID que nos enviaron desde un método, desde cualquier lugar que llamaron al proceso almacenado, y le vamos a comparar con la cédula. En este caso el campo cédula, donde va a buscar todos esos datos. Todos los datos que lo consigan coinciden, lo va a eliminar. Nos damos cuenta que el proceso almacenado se ha compilado o se ha guardado. Vemos que nuestro proceso almacenado sí está guardado. Vemos que nuestra tabla cliente todo está al parecer correcto. Vamos a trabajar solamente con una tabla y vamos a trabajar con dos procesos almacenados básicos por ahora. Luego se va a ir trabajando con la búsqueda, se va a trabajar con la modificación de un dato ya ingresado y validaciones de entrada. Todo eso se va a ir trabajando luego. Por ahora solo trabajamos con una tabla, visualizamos lo que tenemos en tabla, nos damos cuenta que seguimos con dos datos. Vamos a enviarle un ID, en este caso el primero, para eliminarlo. Lo va a buscar en toda la tabla, lo elimina. Visualizamos la tabla, solo nos damos cuenta que tenemos ya un dato. Si de la misma manera lo queremos eliminar, solo le enviamos el ID, no necesita otro dato más y elimina la fila. Y así mismo verificamos y no se ha encontrado ninguna fila en la tabla. Bueno, con eso creo que nuestra base de datos estaría lista para realizar la conexión desde el .NET o desde nuestro código fuente para hacer una conexión de ingreso y eliminación de datos. Wow. ¿Qué más? Terminó. ¿Es el último o el segundo?